y gozosos en el Señor esta noche. Su perdón trae gozo y trae paz a nuestros corazones. El pecado trae culpa, nos sentimos mal, pero la paz del Señor y su perdón trae felicidad y gozo a nuestras vidas. ¿Cuántos le dan gracias al Señor por ello? Dale otro fuerte aplauso al Señor por su gran amor. Gracias, Señor, por tu perdón. Gracias. Podemos. Muchas gracias, Dios les bendiga. El Señor tiene una palabra para nosotros esta noche. Es bueno alabar al Señor, regocijarnos en su presencia, ¿verdad? Con alabanzas es hermoso, ¿verdad? Solamente en la presencia del Señor podemos encontrar esa paz, esa bendición, ¿verdad? Bueno, vamos a dar inicio en esta noche con este servicio. Vamos a iniciar con los anuncios. Buenas noches, les damos la bienvenida a Casa de Oración Milpalta. Si alguien nos visita por primera vez, puede levantar su mano para darle la bienvenida. Les informamos que los días martes y jueves se lleva a cabo el tiempo de oración a las 7 de la mañana y domingos a las 8 aquí en Casa de Oración Milpalta. Les informamos que los días miércoles a las 8 de la noche se lleva a cabo el servicio de la vida matrimonial por medio de Facebook. También les informamos que los días jueves se lleva a cabo el servicio general a las 7 de la noche con la serie La Carta a los Efesios. Esta enseñanza es presencial y transmitida por Facebook Casa de Oración Milpalta. A todos los padres de familia se les informa que las actividades de iglesia infantil se llevan a cabo los días domingos a las 10:40 en Cerrada Acalopa número 27 en el pueblo de San Juan de Penagua. También se les menciona algunos requisitos de iglesia infantil. El niño debe estar totalmente sano, deberá traer cubreboca, agua y lunch, Biblia, cuaderno, lápices y sus colores para sus anotaciones. Les informamos que pueden cursar el Instituto Bíblico en línea. Iniciamos nuevo trimestre. Para mayores informes, acercarse con la hermana Adriana. También se lleva a cabo por medio de enseñanzas de audios en WhatsApp y presencial los días domingos de 9 de la mañana a 11 de la mañana con las materias el libro de Josué y el discipulado básico. Para mayores informes, acercarse con la hermana Adriana. También se les informa que los días domingos se lleva a cabo el servicio general a las 11 de la mañana. Con la serie El Sermón del Monte, esta enseñanza es presencial y transmitida por Facebook Casa de Oración Milpalta. A todos los jóvenes de 12 años en adelante se les informa que el servicio de iglesia juvenil se lleva a cabo los días domingos a las 11 de la mañana en Casa de Oración Milpalta. A toda la iglesia se le pide participar en la ofrenda de amor misionera, la cual pueden depositar en el alfolí, en la mesa donde está la hermana asistente de pastores. También se hace un llamado a toda la iglesia a servir en el ministerio de mujeres. Para mayores informes puede acercarse con la hermana Silvia al finalizar el servicio. Se les informa que si alguien tiene alguna necesidad de oración, consejería o ministración, favor de acercarse con la hermana Silvia al finalizar el servicio o bien comunicarse al teléfono que aparece en la pantalla.
También les informamos a todas las personas que no se han bautizado que se llevará a cabo los bautismos en agua el próximo 29 de mayo. Para poderse bautizar es necesario tomar el curso de preparación para los bautismos en agua. Los estudios se llevará a cabo los días domingos a las 10:10 de la mañana aquí en Casa de Oración Milpalta. El Ministerio de Alabanza y Adoración solicita apoyo en ofrenda económica para comprar instrumentos musicales. Para mayores informes, acercarse con la hermana Silvia o bien comunicarse con el número que aparece en la pantalla. Se hace un llamado a toda la iglesia para apoyar en la donación de víveres y donaciones en efectivo en las cuentas que aparecen en la pantalla. Igualmente se hace un llamado a la iglesia por materiales que se necesitan. Los materiales pedidos aparecerán en la pantalla. Para mayores informes, favor de acercarse con la hermana Silvia. Se les informa que pueden seguirnos en la página de Facebook o YouTube de Iglesia Casa de Oración Milpalta. A toda la iglesia se le pide se ocupe de traer su Biblia, cuaderno y pluma para sus anotaciones. Por último, a toda la iglesia se le pide por favor apagar o poner en vibrador su celular para no interrumpir en la predicación. A continuación vamos a orar. Vamos a tomar una cita bíblica en Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, vamos a darle lectura a 2 versículos, 4 y 5. Dice la palabra del Señor. Dice: cuando terminó de hablar, dijo Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. ¿Verdad? Vamos a orar en esta noche. Vamos a pedirle al Señor por los enfermos, por los que están enfermos. Dice en otra versión, dice: cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. ¿Verdad? Aquí podemos ver esta enseñanza, esta lección que les dio el Señor Jesús, ¿verdad? No fue casualidad de que toda la noche se la pasaran, ¿verdad?, en el mar sin pescar nada, ¿verdad? El Señor sabía el propósito por el cual estaba poniéndolos en esa prueba, ¿verdad? Vamos a pedirle al Señor, vamos a pedirle por los enfermos, que Dios tenga misericordia, que Dios en su misericordia extienda su mano y traiga sanidad en la vida de aquellos hermanos, ¿verdad?, que se encuentran en esa necesidad. Padre Celestial, en esta noche nos acercamos ante su presencia, primeramente dándole gracias por este tiempo que hoy nos permite nuevamente poder estar aquí, Señor, reunidos. Padre, en el nombre de Jesús le pedimos por nuestros hermanos que se encuentran enfermos, Señor, que se encuentran con una necesidad de sanidad en sus vidas, en sus cuerpos. Padre, pedimos misericordia. Jesús dijo que todo lo que pidamos al Padre en su nombre, lo recibiremos. Y todo lo que pidamos al Padre en su nombre, Él lo hará. Señor, así dice tu palabra, y en esta noche pedimos que tú tengas misericordia, que tú hagas tu voluntad en cada uno de nuestros hermanos que se encuentran en una necesidad de enfermedad. Señor, te pedimos que los ayudes.
Te pedimos que los bendigas, te pedimos que extiendas tu mano y traigas sanidad a sus vidas, Señor. Te pedimos también que tú proveas, Señor, para comprar esos medicamentos que ellos necesitan, Señor, para ser sanados también, si en tu voluntad está sanarlos por la oración. Sabemos, Señor, que para ti no hay nada imposible. Sabemos que tú has puesto la ciencia, Señor, para nuestro servicio también. Te pedimos misericordia, Señor. Te pedimos que traigas sanidad a todos aquellos que se encuentran enfermos, Señor, en esta noche. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Y le damos gracias, mi Señor, en esta noche, porque hasta aquí usted nos ha cuidado, nos ha guardado, nos ha mantenido con salud. Y gracias, Padre. Gracias le damos en el nombre de Jesús. Amén. Pase. Buenas noches. Buenas noches a todos los que están conectados ahí en Facebook. Les damos la bienvenida a Casa de Oración Milpalta. Y esta noche vamos a tocar una enseñanza diferente. Vamos a poner una pausa en la carta a los Efesios y vamos a tocar una enseñanza que lleva por título Boga mar adentro. Así se llama esta enseñanza, Boga mar adentro. Por favor, acompáñenme al Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 3. Dice así, Lucas 5:3. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Bueno, hermanos, esta noche quiero comentarles que es importante considerar que nuestra fe está siendo desafiada, así como lo que acabamos de leer ahorita en la vida del apóstol Pedro, ¿verdad? Y esto es en todo tiempo, nuestra fe siempre va a ser desafiada en todo tiempo. ¿Cuál es el propósito? El propósito es confiar, creer, pero es muy necesario considerar que nuestra fe debe de desarrollarse correctamente, una fe sana, una fe correcta, una fe verdadera, no una fe falsa. Entonces, en estos textos que leemos ahorita con el Evangelio de Lucas, podemos ver que Pedro necesitaba navegar, pero no en mares tranquilos, no en aguas tranquilas. ¿Para qué necesitaba navegar en aguas más profundas y turbulentas? Bueno, para que pudiera desarrollarse bien en la fe. Para eso necesitaba Pedro ese tipo de aguas. Y quiero decirte que muchas veces nosotros necesitamos ese tipo de situaciones o circunstancias que Pedro estaba experimentando en su vida para poder desarrollar nuestra fe. Y Jesús fue quien se aseguró que Pedro enfrentara desafíos difíciles. El propósito de todo esto era que Pedro fuera más cabal, hermanos, y que fuera más perfecto. Y esto me recuerda un poquito más también a lo que Santiago nos habla sobre respecto a tener gozo en las circunstancias. Por favor, vayamos a Santiago capítulo 1, versículo 2, si son tan amables. Santiago capítulo 1, versículo 2 al versículo 6. Dice así: Hermanos míos, tener por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales,
sin que os falte cosa alguna. Y dice Santiago, miren, y si alguno de nosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte hacia otra. ¿Qué es lo que está haciendo Santiago en esta parte? Bueno, Santiago nos está hablando de que nosotros debemos de tener esa confianza, ¿verdad? Ese gozo cuando nos hallemos en diversas situaciones difíciles de nuestra vida, en escasez, en tribulación, en enfermedad, en angustia, en persecución. Pero Santiago nos dice que tengamos por sumo gozo. ¿Por qué? Porque esa prueba que está permitiendo Dios, ese desafío difícil que está permitiendo Dios, es para que nosotros tengamos o produzcamos esa paciencia, ese aguante largo, tener ese contentamiento con aguante largo. Porque dice, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Y Santiago dice que la paciencia, su obra completa también. ¿Cuál es la obra completa de la paciencia? Bueno, esa obra completa de la paciencia es para que nosotros seamos perfectos. Perfectos quiere decir maduros. Nosotros tenemos que aprender a madurar para que seamos maduros y cabales. La palabra cabales tiene el sentido de una mente más sana, una mente más santa. Y dice, sin que nos falte cosa alguna. Entonces, Santiago dice, pero si alguno de nosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué debemos de hacer? Pedírsela a Dios. Y Él nos la dará abundantemente y sin reproche. Quiero decirles que todo esto es un desafío. Miren, es un desafío el simplemente reconocer, decir, Señor, me hallo en diversas pruebas, me está pasando esta situación en esta área de mi vida, me está pasando esta otra situación en esta otra área de mi vida, y Señor, no lo entiendo ahorita, pero lo entenderé después. ¿Y qué sucede? Entonces, en esa parte de dependencia con el Señor, de pedirle sabiduría, para que podamos nosotros ir avanzando en medio de la prueba, en medio de la circunstancia o el desafío difícil, el propósito de Dios se va a cumplir. El propósito es que seamos más maduros y de una mente más sana. Esto es un desafío para nuestra vida cristiana. Esta palabra de desafío tiene dos sentidos muy importantes bíblicamente, ¿verdad? El primer sentido que tiene esta palabra de desafío, que estoy mencionando en esta enseñanza, habla de una situación difícil o peligrosa, y con la cual alguien se enfrenta. Todos nos enfrentamos, ¿verdad? Tenemos desafíos y es una situación difícil o peligrosa. Hace ratito nosotros nos encontrábamos en un desafío también, ¿verdad? De saber qué hacer con una situación con alguna familia de la congregación y Señor, ayúdanos. Tuvimos que depender de Él en oración y dejar que el Señor nos fuera guiando, nos fuera llevando para poder solucionar las situaciones correctamente. Y el segundo sentido habla de una contradicción aparente de un fenómeno o de una ley. Estos dos sentidos tienen ese significado, la palabra desafío. Bueno, quiero decirte que Pedro enfrentó situaciones difíciles y peligrosas y tuvo que también saber enfrentar esas contradicciones hacia esos fenómenos en los cuales él veía que todo marcaba contrario, ¿verdad? Los vientos eran contrarios. Cuando Pedro estaba en la barca y luego vieron que la barca era golpeada por las olas y los vientos contrarios. Y esto nos enseña que cuando nosotros enfrentamos un desafío, lo llegamos a percibir como una contradicción o algo que contradice nuestra razón cuando enfrentamos un desafío. ¿Recuerdan ustedes? Voy a poner un ejemplo bíblico. ¿Recuerdan ustedes cuando Dios le dijo a Abraham, dame tu hijo, tu único ¿qué? Hijo, dámelo en sacrificio? ¿Y qué hizo Abraham? No, Abraham obedeció. Abraham tenía su enfrentamiento, su desafío ante esa situación difícil, ¿verdad? Que estaba enfrentando y percibía muchas situaciones
que eran contrarias a la razón. Dice, ¿cómo tú? Yo me imagino a Abraham, ¿no? Pensando, ¿cómo es posible? Tú me prometiste que me ibas a dar un hijo y ahora me lo estás pidiendo. ¿Y que te lo dé en sacrificio? ¿Y qué hizo Abraham? Pues en esa situación difícil, Abraham obedeció. Abraham bogó mar adentro, dijéramos nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos ver? Que él aprendió a enfrentar esta situación difícil. Y al final de cuentas, ¿qué hizo? ¿No? Ya cuando estuvo a punto de matar al muchacho, oyó la voz de Dios que le dijo, no lo hagas porque ahora conozco que temes ¿a quién? A Jehová tu Dios. ¿Y qué hizo Dios en esa prueba con Abraham? Dios lo llevó a que él fuera más maduro y de una mente más sana, una fe pura. Eso es lo que hizo Dios con esa prueba. Vayamos también nosotros a recordar un poquito lo que hizo Elías cuando le pidió a la viuda de comer, ¿verdad? Llegó Elías y le dijo, dame de comer, y la viuda, pero es que es lo único que tengo y nada es para dárselo a mi hijo. Mas sin en cambio, ¿qué hizo la viuda? Tuvo que enfrentar esa situación difícil y peligrosa. ¿Por qué? Porque le iba a dejar de dar de comer a su hijo. ¿Y qué pasó? Sucedió el milagro. Se multiplicó. También recordemos cuando Dios le dice a su pueblo, ¿verdad? Que tenían que conquistar la tierra de Canaán. Y cuando enviaron a los 12 espías, fíjense qué desafío. Eran 12 espías. Y de esos 12 solamente 2 regresaron con buenas noticias. Los otros 10 de plano estaban pero tenebrosos por lo que habían visto gigantes en la tierra prometida. Mas Josué y Caleb decían, no, nosotros iremos y tomaremos esa ciudad por fe, por confianza en Dios. Entonces, son desafíos, hermanos. Quiero decirles que Dios nos va a desafiar. Va a desafiar nuestra fe para poderse revelar a nuestras vidas. Yo he comentado en algunas ocasiones, ¿cómo vas a conocer al Dios que te provee si no estás en escasez? ¿Cómo vas a conocer al Dios que te sana si no te enfermas? O sea, necesitamos nosotros experimentar todo esto de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo vamos a conocer al Dios omnipotente, que todo lo puede, que para Él no hay nada imposible, si nosotros no reconocemos nuestro imposible delante de Él? Cuando vamos en oración le decimos, Señor, esta área de mi vida me es imposible, ayúdame, ten misericordia de mí. Y Dios manda su ayuda, Dios manda su palabra, Dios manda su poder, su sabiduría, su amor, su justicia. Y sana nuestros corazones, sana nuestros pensamientos, nuestros deseos, con el poder de su palabra. Pero es un desafío todo esto, amados hermanos. Y desafía nuestra razón el Señor. Pero nosotros no debemos de verlo como algo así como que chin, me va a venir la prueba, ¿no? Y ya no quiero que me venga la prueba. No, espérense. Tenemos que verlo como Dios lo ve. Tenemos que verlo como una oportunidad para experimentar, conocer más a quién, a Dios, y para madurar y para ser de una mente más sana. Esos desafíos que Dios nos permite enfrentar día con día. Ahora la pregunta sería, ¿por qué necesitamos ser desafiados, pastor? ¿Por qué? Porque quiero decirles que esto es un asunto de formación y de madurez. Por eso necesitamos ser desafiados, porque es un asunto de formación del carácter y de la madurez. Ahora, ¿en qué áreas de nuestra vida vamos a ser desafiados? En todas. ¿Cuántos dicen amén? En todas las áreas de nuestra vida vamos a ser desafiados. En el área de relación con Dios, primeramente, nuestra comunión con Dios, en formar una disciplina espiritual, en el área matrimonial, en el área laboral, en el área social, en el área de la congregación, o sea, en todas esas áreas, en el área económica, en el área física, en el área de la alimentación, en muchas áreas vamos a ser nosotros desafiados. ¿Pero para qué? Para que nosotros podamos ir siendo formados a la imagen y al carácter ¿de quién? De Jesús. Y esto se refiere, fíjense bien, que debemos de aprender a tomar decisiones que nos ayuden a formar el carácter de Cristo en nosotros.
Por lo tanto, lo único que debe de caber aquí es esta toma de decisiones, lo que Dios manda por medio de su palabra. Eso es lo que debe de caber en nuestras mentes, en nuestros corazones, lo que Dios manda por medio de su palabra. Y para eso nosotros debemos de considerar a Dios siempre, siempre, siempre debemos de considerarlo. ¿Cuántos saben que Dios nos está hablando y llamando siempre? ¿Verdad que cuando despertamos Dios nos llama a la comunión con Él? A estar en la intimidad con Él. Porque Él es nuestra fortaleza. Le cantábamos hace rato, fortaleza mía. A ti canto alabanzas. Él es la roca de nuestra salvación. Dios nos llama a estar con Él primeramente. Y es un desafío porque hay algunos que les cuesta trabajo la cobija, la almohada, no sé qué les cuesta trabajo, la carne también les cuesta trabajo. Y es ahí donde nosotros tenemos que aprender a enfrentar estos desafíos. Porque Dios nos está llamando siempre, siempre nos está llamando. Así como lo hizo con Pedro, lo estuvo llamando. Y lo hizo con sus discípulos, también los llamó. Por eso vamos a ver un poquito más a profundidad Lucas capítulo 5, versículo 1, por favor. Lucas capítulo 5, versículo 1 y versículo 2. Lucas capítulo 5, versículo 1 y 2. Dice así, fíjense, vayamos viendo con entendimiento, leyendo con el entendimiento. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, ¿qué hacían los pescadores? ¿Lavaban qué? Sus redes. Fíjense, aquí en la entrada nos deja ver que Jesús, se encontraba junto al río de Genesaret. Y el contexto viene hablando que había un gentío. Ese gentío se agolpaba. ¿Qué quiere decir esto de agolparse? Que la gente insistía para estar sobre Jesús. Ahora, ¿cuál era el interés? Dice ahí, para oír la palabra ¿de quién? De Dios, la palabra, la doctrina que predicaba Jesús. La gente quería escuchar la doctrina de Jesús. ¿Cuántos hoy nosotros reconocemos que necesitamos cada día escuchar la doctrina de Jesús, la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo? Y venga lo que venga, hay obstáculos, hay esto, hay el otro, pero necesitamos escuchar la palabra de Dios. Va a haber obstáculos para poder escuchar la palabra de Dios. Pero es aquí donde nosotros en nuestra vida personal debe de haber ese interés de escuchar la palabra de Dios. Quiero decirles que el contexto nos viene hablando cuando dice que vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores habían descendido de ellas y lavaban sus redes. Esto nos deja ver que estos hombres ya habían venido de trabajar, que ellos realmente ya habían terminado su día de trabajo. ¿Y qué estaban haciendo? Lavando sus redes, ¿verdad? Entonces, ellos nos dejan ver que estos hombres estaban trabajando por su comida. Y esa comida es una comida que perece, ¿sí o no? Pero Jesús quería enseñarles a trabajar por la comida que a vida eterna que permanece. Eso lo dijo Jesús también en Juan 6:27, por favor. Nosotros debemos de trabajar el área de nuestra vida espiritual, trabajar por la comida que a vida eterna permanece. Dice Jesús, Juan 6:27, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna que permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios, ¿quién? El Padre. Ahí está el principio, debemos de trabajar en el área de nuestra vida. Ahora, ¿cuántos saben que es un desafío? Es un desafío trabajar en esto. No todos quieren enfrentar estos desafíos. Quiero decirte que hay quienes huyen de este desafío. Hay quienes huyen al discipulado de Cristo. Hay quienes
quieren estar siéndose discipulados por sí mismos, con su propia opinión, con su manera de pensar, su manera de sentir. Es que yo pienso, pastor, que debe de ser así. Mira, cuando tú y yo metemos en tela de juicio la palabra de Dios, el enemigo ya nos metió un gol, como decimos los mexicanos. Si la palabra de Dios dice claramente que nosotros debemos de perseverar, de permanecer en la palabra, ¿para qué? Para ser verdaderamente sus discípulos. Y conoceremos la verdad, y la verdad nos hará ¿qué? Libres. Ahora, hay quienes no quieren permanecer en la palabra, quieren permanecer en consejos del psicólogo, en consejos del compadre, en consejos del suegro, de la suegra, y no quieren permanecer en la palabra. No quieren trabajar, no quieren aceptar ese desafío. Pero Dios esta noche nos está enseñando que nosotros debemos de aprender a enfrentar este desafío de permanecer en su palabra, trabajar en la palabra por la comida que a vida eterna permanece. Jesús nos deja ver que Él trabajaba en hacer la voluntad del Padre. Él, ¿saben que aprendió a enfrentar el desafío de hacer la voluntad de su Padre? Y dice el versículo 3, Lucas 5:3, ahí nos lo va a dejar ver más claro. Lucas capítulo 5, versículo 3. Dice así: y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, qué casualidad, ¿verdad? Decía nuestro pastor, que en Dios no hay casualidades, en Dios es causalidades, ¿verdad? Y si es cierto. Yo dijera de esta manera, diosidencias, ¿verdad? Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose, miren, ¿qué hacía Jesús? Enseñaba desde la barca, ¿a quién? A la multitud. ¿Saben que era un desafío para nuestro Señor Jesucristo estar constantemente enseñando? Impartiendo el conocimiento de Dios, las verdades, los principios del reino de Dios a la gente, impartiendo esas habilidades o dones que se manifestaban en el Señor Jesucristo. Era un desafío para Él, pero más sin en cambio Él decidió enfrentar ese desafío. ¿Cuántos dicen amén? Quiero decirles que esto se logra también por medio de la Escritura. Pablo, cuando iba camino a Damasco y tiene el encuentro con nuestro Señor Jesucristo, le dice claramente, ¿no?, que este hombre iba a ser para llevar el evangelio a los gentiles, y que él habría de conocer cuánto le iba a padecer por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Fue un desafío para la vida de Pablo, amados hermanos. Pero en esos desafíos quiero decirte que Dios estaba enseñándole también a Pablo a hacer de más maduro el carácter en Cristo Jesús en su vida, para que fuera más maduro Pablo y para que fuera de una mente más sana, más cabal. Ese es el propósito de este desafío, que el carácter de Cristo se forme en nosotros. Pero muchos no queremos, muchos huimos a ese desafío. Y Dios quiere que nosotros seamos valientes. Por eso dice también la Escritura, ¿verdad?, que ¿quiénes son los que no heredarán el reino de los cielos? Y las primeras personas que enlistan ese no heredar el reino de los cielos, ¿quiénes son? Los cobardes. Los cobardes. Y a veces quiero decirte que a veces tenemos actitudes de cobardía cuando nosotros dejamos de aprender a enfrentar el desafío como Dios quiere. No debemos de ser cobardes, amados hermanos. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Y le dice, porque Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, Timoteo, sino de poder, de amor y de dominio propio. Timoteo, enfrenta la situación, enfrenta el desafío al cual Dios te ha llamado al ministerio, Timoteo. No te acobardes, que ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo en palabra, conducta y amor, Timoteo. Y fue un desafío para Timoteo. ¿Sabes que es un desafío también estar aquí parados, predicando la palabra de Dios? Es un desafío porque Dios nos desafía a vivir la palabra de Dios, a estar viviendo lo que predicamos.
A veces no entendemos, como Pedro le dijo, no, pues no lo entiendo, Señor, pero lo que no entiendo hoy lo entenderé después. Pero tenemos que seguir aprendiendo a caminar, dejando que Dios forme el carácter de Cristo en nosotros. Pablo entendió esta parte cuando Dios lo llamó y después subió a Arabia y estuvo allá por 3 años recibiendo instrucciones de parte de Dios directamente de nuestro Señor Jesucristo. Él tuvo la oportunidad de huir, de escaparse, de no querer enfrentar el desafío al cual Dios lo había llamado al ministerio, de que iba a padecer por el nombre de nuestro Señor Jesucristo al llevar el evangelio a los gentiles. ¿Y sabes cuál es el detalle? Que hoy muchos no quieren padecer por el evangelio. Pero Dios nos tiene que ayudar en este tiempo, tiene que, de alguna manera, Él busca la manera de cómo podernos enseñar a enfrentar ese desafío. Pablo también había aprendido a enfrentar este desafío, que le dijo a Timoteo también que lo enfrentara y le enseñó la manera en cómo lo tenía que enfrentar. Vayamos a 2 de Timoteo 3:14. 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 14. Dice así. Pablo le está hablando a Timoteo y le dice: persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has ¿qué? Aprendido. O sea, fíjense, la palabra de persistir ahí, como Pablo le dice a Timoteo: persiste, insiste, vuélvelo a intentar, boga más adentro, ve más profundo en lo que tú has aprendido, Timoteo. En aprender a enfrentar los desafíos que Dios pone a tu vida. Y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y le dice Pablo a Timoteo, le recuerda y le dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Fíjense, Timoteo había sido instruido por su abuela Loida y su madre Eunice en las escrituras. Dice, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y ahora le empieza a decir Pablo a Timoteo, le dice: Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ahora, ¿cuál es el fin de esto que le está diciendo Pablo a Timoteo de la escritura? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren ser perfectos, quieren ser maduros, cabales y ser preparados para toda buena obra? Por eso es que estamos ahorita trabajando también, hermanos, con lo del Instituto Bíblico en línea, preparándonos para servir, dice el anuncio, ¿verdad? Preparándonos en el Señor, ¿para qué? Para ser perfectos y enteramente preparados para toda buena obra. Es un desafío estudiar. Dios nos está retando a caminar sobre las aguas estudiando el instituto bíblico. Yo sé que un instituto bíblico no te hace pastor, no te hace evangelista, no. El que te hace pastor o evangelista es Dios. Él te llama, te da el llamado, no el instituto bíblico. Pero al menos quiero decirte que Dios al que llama capacita. Y Dios ha permitido que se abra un instituto bíblico en este lugar para que te capacites, para que te prepares para servir mejor a Cristo Jesús. Es un desafío, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Así es. Y le dice ahí claramente, ¿no? Toda la escritura. ¿A qué se refiere Pablo a Timoteo? ¿Se refiere a los escritos del Antiguo Testamento como del Nuevo? Toda la escritura, desde el Génesis al Apocalipsis. ¿Cómo es la escritura? Inspirada por Dios. ¿Qué quiere decir? Que contiene la vida de Dios. Toda la escritura contiene la vida de Dios. ¿Sabes que la palabra de Dios es viva y eficaz? Y más cortante que toda espada de 2 filos. ¿Por qué? Porque se penetra, dice que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, hasta las coyunturas y los tuétanos. Y dice, mira lo que hace la palabra de Dios, y discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Qué desafío, ¿verdad? Ponernos diariamente en el espejo de la palabra. Algunos se quieren reflejar en el espejo de las riquezas, otros se quieren poner diariamente a reflejarse en el espejo del materialismo, otros en el del entretenimiento, otros en el espejo de muchas cosas, amados hermanos.
y se olvidan y dejan al último el espejo de la palabra de Dios. Es un desafío irnos a reflejar al espejo de la palabra de Dios y darnos cuenta que la palabra de Dios es inspirada por Él, que tiene la vida de Dios. ¿Sabes que son las únicas que cambian la vida de una persona? La palabra de Dios hace sabio al sencillo, convierte el alma, amados hermanos. Por eso dice Pablo a Timoteo, y es útil. ¿Qué quiere decir útil? Que es provechosa, que es benéfica para nuestra vida espiritual. ¿Cuántos quieren ser provechosos y benéficos en su vida espiritual? Bueno, quiero decirte que necesitas alimentarte de la palabra de Dios. Es un desafío que Dios nos está poniendo esta noche. ¿Cada cuándo me debo de alimentar, pastor? Diario, diario. Dice que es útil. ¿Para qué? Para enseñar. Esa palabra enseñar quiere decir instruir. Instruye la vida de Dios para dejar nuestros malos hábitos que traemos de la vieja naturaleza. Eso hace la palabra de Dios, nos instruye la vida de Dios para que dejemos esos malos hábitos. Pastor, ¿esto me está usted queriendo decir que si yo no me dejo enseñar por la palabra de Dios, mis malos hábitos van a persistir en mi vida? Claro que sí. Porque si alimentas más a la carne, pues más vas a manifestar la carne. Pablo lo decía de otra manera, que el que siembra para la carne, de la carne cosechará corrupción, pero el que siembra para el espíritu, del espíritu cosechará vida y ¿qué? Y paz. Eso es muy importante para nosotros, aceptar este desafío. Y miren, la escritura también sirve para redarguir. Esto habla de reprochar y reprender aquellas conductas pecaminosas. ¿A cuántos el Espíritu Santo los redarguye cuando llegamos a pecar? ¿Verdad que a todos? Y es una bendición. Y sabes, llega la palabra de Dios a tu mente y chin, dices, Señor, perdóname, yo hice esto, o dejé de hacer esto, iba sentado en el transporte público y vi que una señora iba bien cansada y la verdad no me quise parar, Señor. Pero tu Espíritu Santo me redarguyó, me dijo que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Y Señor, perdóname, perdóname, Señor. Entonces, qué importante es darnos cuenta que la palabra de Dios nos reprocha, nos reprende aquellas conductas pecaminosas. Para corregir también sirve la Escritura. Esto de corregir, fíjense, habla de enderezar algo chueco. Tenemos que aprender a enfrentar este desafío, que hay áreas en nuestra vida que a veces estamos permitiendo que se enchuequen. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que llevemos esas áreas de nuestra vida con toda justicia, con toda rectitud. Enderezar nuestra conducta y nuestro carácter. ¿Saben que Pablo corrigió la conducta de Pedro cuando Pedro estaba enseñando a judaizar a otros? Y vino Pedro y ahí habló con él y lo reprendió públicamente. Eso hizo Pablo, le enderezó la conducta ¿a quién? A Pedro. Bueno, ¿cuántos necesitamos enfrentar el desafío de enderezar primeramente nuestra conducta con la palabra de Dios? ¿Cuántos dicen amén? Y deja que Dios te use, ¿para qué? Para que Dios enderece la conducta de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos. O como hermanos, que Dios use tu vida. Deja que Dios enderece tu conducta para que después tú como hermano, Dios use tu vida para enderezar la conducta de tu hermana, de tu hermano, a través del ejemplo. Quiero decirles que el ejemplo arrastra. Si tu ejemplo es de cada día enderezar tu conducta y tu carácter, los demás van a querer también hacer lo mismo. ¿Cuántos dicen amén? También la Escritura sirve para instruir en justicia. Esta palabra de instruir habla de disciplinar, fíjense, de formar un carácter para caminar en lo justo, en lo recto, en lo santo. Y se refiere a una disciplina formativa, no correctiva, amados hermanos, formativa. Y bueno, bendito sea Dios por este desafío que nos está poniendo en esta noche. Porque ¿cuál va a ser el fin de darle la respuesta a Dios y aprender a enfrentar este desafío con la palabra? El fin viene ahí en el versículo 17, segunda de Timoteo 3:17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto,
enteramente preparado ¿para qué? Para toda buena obra. Para toda buena obra. ¿Cuántos dicen amén? Quiero decirles que Dios cumple su propósito en nosotros, pero lo va a cumplir por medio de su palabra, para que seamos maduros y de una mente más sana. Regresamos a Lucas capítulo 5, versículo 4. Para eso enseñaba Jesús, impartía habilidades y conocimiento, ¿para qué? Para que fuéramos preparados, ¿sí? Enteramente preparados para toda buena obra, amados hermanos. Y necesitaba usar la palabra. Y dice el 4, y cuando terminó de hablar Jesús, dijo a Simón, boga mar adentro, Simón, y echa vuestras redes, ¿para qué? Para pescar. Fíjense, le da una indicación, una orden, una ordenanza a Pedro. Boga mar, ¿qué? Adentro. Eso significa conducirse a lo más profundo. ¿Cuántos hoy en día ya no nada más se conforman con leer la escritura, sino que ahora necesitan escudriñarla? Saben que leerla no satisface, sino que me satisface estarla escudriñando, metiéndome, conduciéndome a lo más profundo. Jesús les dijo a los judíos también, escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, las cuales hablan de mí. Eso era lo que estaban dejando de hacer los escribas y los fariseos, dejar de escudriñar las escrituras. No bogaron mar adentro. ¿Y qué sucedió? Su barca se hundió, ¿verdad? Y Dios no quiere que nuestra barca se hunda. Dios quiere que nuestra barca vaya más profundo. El propósito de conducirnos a lo más profundo es para echar las redes y tener una pesca. Miren el versículo 5 lo que les dice. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Quiero decirles que por lo general, en esta parte del contexto que viene hablando que Jesús estaba junto al mar, ¿verdad? Nos decía el versículo 1, ¿verdad? Que Jesús estaba junto al lago de Genesaret. Entonces, para nosotros es importante considerar que el lugar donde se ubicaba Jesús y que la pesca se llevaba a cabo durante la noche. Y yo cuando era un poco más pequeño tenía unos primos que pues eran pescadores. Hoy se dedican a otra cosa, pero cuando íbamos nosotros a visitarlos a Veracruz, ellos se dedicaban a la pesca y ellos salían a las 4 de la mañana o a las 3 de la mañana a ir a pescar. Se iban al mar y ya en ese tiempo en la madrugada iban a pescar. Entonces, porque ellos decían que era donde podían agarrar mejor pesca. Entonces, estos hombres también sabían que la pesca era nocturna. Y ellos habían salido a pescar toda la noche. ¿Y qué agarraron? Nada, dice la escritura, ¿verdad? Entonces lo que les estaba diciendo Jesús para ellos era muy fuera de la razón humana. Era un desafío. Cuando Jesús le dice a Pedro, ¿no? Que le dice ahí en el versículo 4, ¿no? Boga mar adentro y echa tu red para pescar. A esas horas del día, si se supone que la pesca es durante la madrugada, es la mejor pesca. Entonces se dan cuenta cómo estaba chocando con la razón de Pedro la indicación de Dios. Porque para él, pues era un mal momento irse a pescar a esas horas del día. Y luego aparte un mal lugar y una mala ubicación para sacar peces. Pero ¿saben? De alguna manera Pedro decidió comprometerse con ese desafío. Decidió enfrentar ese desafío que Jesús le estaba poniendo. Yo no sé qué desafío Jesús te esté poniendo en tu vida. A lo mejor Jesús te está poniendo el desafío de disciplinar tu vida espiritual cada vez más. A lo mejor Dios te está hablando y te está diciendo, ora, velar y orar para no entrar en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, mas la carne es débil. Ora.
Pasa tiempos de oración y es un desafío. O a lo mejor Dios te está diciendo, escudriñar las escrituras, porque en ellas encuentras la vida eterna. Y a lo mejor tú te estás echando a correr y no quieres enfrentar el desafío de Jesús. O tal vez Jesús te está diciendo, inscríbete al instituto, ahí es donde se va a formar tu carácter, hazlo. Y a lo mejor tú no quieres. O a lo mejor Jesús te está poniendo el desafío, ordena tu casa. Ordénala, ordena tus áreas de tu vida, mantén en orden tu casa, ordena tu área económica, ordena tu área familiar, tu área matrimonial, ordénala. Y es un desafío, pero tú no quieres aceptar el desafío, estás huyendo. Dios no quiere que ya sigas huyendo, Dios quiere que tú enfrentes ese desafío, agarrado de la mano del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Es un desafío lo que Dios nos está hablando esta noche. Dios te está diciendo, congrégate, ya abrí iglesia infantil, congrégate joven, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Es un desafío, tenemos que aprender a enfrentar los desafíos porque Dios nos quiere llevar a madurar, a ser de una mente más cabal, más sana, hermanos. Pero tu razón humana dice, no, es que no puedo. ¿Cómo me voy a inscribir al instituto bíblico si apenas si puedo con mi alma, pastor? No puedo, pastor, la verdad no tengo tiempo, no me alcanza el tiempo. No te preocupes, ora a Dios y pídele al Señor que te ayude, que te dé sabiduría para organizar bien los tiempos, aprovechando bien los tiempos porque los días son malos, dice el apóstol Pablo. Es cuestión de depender de Dios. Hace apenas unos 2 días o un día atrás, Dios presentó un desafío a mi vida muy fuerte con una persona de la congregación, la cual ellos son de escasos recursos realmente. Ellos viven al día nada más y son muy humildes en la parte económica. Y es bien fuerte, ¿no? Pero la verdad es que son desafíos que van en contra de tu razón. Y Dios me decía, ¿qué vas a hacer, no? Si te enteras que está enferma, ¿qué vas a hacer la persona? Y tuve que tomar el reto de llevarla al doctor y decir, Señor, en tu nombre, Señor, ayúdanos. Y Dios hizo un milagro tremendamente porque le proveyó para los estudios. Y le doy gracias a Dios también porque realmente hay quienes están aprendiendo a enfrentar este desafío también de estar apoyando a esta familia en la congregación. Los desafíos vienen a diario y quiero decirte que los desafíos son ¿para qué? Para que maduremos, hermanos, para que el carácter de Cristo se siga formando en nosotros y seamos de una mente más cabal. ¿Cuántos dicen amén? Así es. Eso habla de bogar más adentro, de tirar la red realmente. Estamos viviendo tiempos muy difíciles. Pero más sin en cambio nosotros tenemos que aprender a enfrentar los desafíos que Dios nos pone. Hacer a un lado la razón humana. Esos desafíos que Jesús le estaba poniendo a Pedro era algo fuera de su razón humana. Porque era un mal momento del día, era un mal lugar, era una mala ubicación para sacar peces. Pero Pedro decidió obedecer y comprometerse con la palabra de Jesús. Se lo dijo ahí cuando le dice en el versículo 5, mas en tu palabra echaré ¿qué? La red. Se lo dice claramente, en tu palabra, Señor. Y es lo que el Señor está esperando de ti, de mí. Señor, yo no lo entiendo ahorita, pero lo entenderé después. Pero en tu palabra, Señor, me comprometo a estudiar el instituto bíblico. En tu palabra, Señor, me comprometo a servir en la casa, Señor. Servir en la congregación, servir en el trabajo. Donde quiera que tú me pongas, Señor. En tu palabra, Señor, echaré la red. Y eso nos enseña que nosotros debemos de estar comprometidos con la palabra de Dios. Esto es un desafío de nuestra fe. Dios está desafiando nuestra fe, amados hermanos. Recordemos que Pedro fue desafiado también a caminar sobre las aguas, ¿sí o no?
Señor, si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. Y le dice Jesús, ven, camina, camina. Y empezó a caminar sobre las aguas Pedro cuando mantuvo la mirada puesta en Jesús. Pero en el momento que Pedro puso los ojos en sus circunstancias, no, es que me voy a hundir, Señor. Mi mente me dice que ¿cómo es posible que estoy caminando sobre las aguas? ¿Cómo es posible que estoy viviendo, Señor? Y la verdad es que no sé ni de dónde como, pero tú me provees. ¿Cómo es posible? No, Señor, voy a vivir así toda la vida. No puede ser. Y empiezas como Pedro, a hundirte. Son desafíos de fe. Por eso te digo, camina sobre las aguas. Dios está desafiando nuestra fe. El propósito es de que nosotros seamos enteramente preparados para toda buena obra. Y una persona enteramente preparada para toda buena obra es aquella persona que está dejándose formar en el carácter. Que verdaderamente está dejando que Jesús, a través de las circunstancias, a veces lo golpea la enfermedad, la ola de la tribulación, la ola de la angustia, y su barca como que se mueve y se tambalea demasiado, y la ola de desánimo viene de repente, y luego viene la ola de la pereza, y así vienen demasiadas circunstancias. Pero quiero decirte que en esos golpeteos aquí y allá y todo, el Señor va a formar tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Así es. Imagínense a Pablo. Pablo era golpeado por muchas circunstancias, tanto que el Espíritu Santo usó la vida de un varón para decirle, no, el dueño de este cinturón el día que llegue a Jerusalén va a ser realmente golpeado, va a ser lastimado por los de allá. ¿Y qué hizo? Aún sabiendo Pablo la situación que le esperaba al ir a Jerusalén, decidió ir. Fue golpeado también Pedro cuando estuvo en la cárcel, Pedro junto con el otro discípulo, y empezaron a alabar al Señor, y Pablo, perdón, ¿verdad? Era Pablo, ¿no? Que estaba Pablo con el otro, y estaban en la cárcel y empezaron a adorar al Señor, y el carcelero dijo, ¿qué haré para recibir al Señor Jesús, no? Para ser salvo, dice. ¿Y qué le dice Pablo? Dice, pues cree en el Señor Jesús tú y tu casa y serán salvos. Y luego fueron a su casa y allá predicaron el Evangelio y se salvaron. Son desafíos, hermanos. Pero hoy muchos tristemente están corriéndole a los desafíos con Cristo. Por eso la Escritura dice, ¿hallará fe el Hijo del Hombre cuando vuelva? Esto es tremendo. Debo de darme cuenta si verdaderamente mi fe está creciendo, está madurando. Tenemos que aprender a enfrentar el argumento de la razón y de las adversidades de la realidad. Para Pedro la tormenta era tremenda. Dice ahí cuando caminó sobre las aguas, no, ¿cómo es posible? No puede ser, esto está mal. ¿Cómo es posible? Y cuando ya no supo qué hacer, Señor, sálvame que perezco. Y entonces lo agarra el Señor y lo saca de las aguas. ¿Y qué le dice? Lo primero que le dice, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Esto habla de bogar mar adentro y de echar la red en la palabra, en el nombre de Jesús, de comprometernos con la palabra de Dios. Muchos hoy se quieren comprometer con tantas cosas, pero no se quieren comprometer con la palabra de Dios. Regreso con Lucas 5:6 y con esto vamos terminando. Dice, y habiéndolo hecho, ¿qué nos deja ver? Que Pedro creyó y obedeció a la palabra de Jesús. Encerraron gran cantidad de peces y su red, ¿qué? Se rompía. Esto nos enseña que Jesús no solo hablaba con autoridad, hermanos, sino que también actuaba con autoridad. Miren, vamos a ver un ejemplo. Lucas 4:36, por favor. Dice así, y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo,
¿Qué palabra es esta? Que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y ¿qué? Y salen. Jesús no solo quiere que hablemos nosotros con autoridad, hermanos, sino que también actuemos ¿con qué? Con autoridad. Y quiero decirte que para eso nos dejó la Escritura, que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruirnos en justicia, a fin de que seamos perfectos y enteramente preparados para toda buena obra, no nada más hablando con autoridad, sino actuando con autoridad. ¿Sabes que el ejemplo va a arrastrar a los demás? Si tú eres una persona que aprende cada día a vivir, ¿sí?, con la autoridad de Dios y actuar en la autoridad de Dios, los demás van a querer vivir la vida que tú estás viviendo con Cristo Jesús. Van a querer bogar mar adentro. Pero para eso necesitamos comprometernos con el Señor. Ante el desafío que Él nos ponga, necesitamos comprometernos con Él. Quiero decirte, con esto voy terminando. Estos pescadores, Pedro era un profesional, ¿sí o no? Como pescador y como nadador. ¿Por qué no se puso a nadar cuando se estaba hundiendo? Él podía haber nadado en la tormenta, mas sin en cambio, ¿qué hizo? Se rindió a Jesús. Y eso es lo que Dios está esperando de nosotros, que ya nos rindamos, que nos comprometamos con Él a rendirnos. Estos pescadores eran realmente profesionales, habían hecho todo lo posible durante toda la noche por pescar y no pescaron nada. No hubo ningún resultado. ¿Y cuántas veces tú estás haciendo aquí, estás haciendo allá y realmente no hay ningún resultado en las áreas de tu vida? Pero todo porque no quieres bogar más adentro en la oración, en la escritura, en tiempos de alabanza y de adoración con Dios. ¿Sabes que es ahí en la intimidad donde Dios transforma nuestro corazón? Donde Dios nos cambia verdaderamente. Donde verdaderamente Dios te llena de su presencia para que cuando salgas al caminar del día te enfrentes a los desafíos que Dios va a permitir que vengan a tu vida y aprendas a enfrentarlos agarrados de la mano de Dios y puedas ver cómo Dios te ayuda a salir de esos desafíos. Te da la sabiduría, te da la inteligencia espiritual. Y es Dios, amados hermanos. Pero necesitamos la palabra del Señor. Porque solamente la palabra de Dios es provechosa para nuestras vidas. ¿Cuándo es provechosa para nuestras vidas? Cuando la oímos, cuando la creemos y la actuamos. ¿Cuántos dicen amén? Ese es un desafío, oír la palabra de Dios. No todos quieren oír la palabra de Dios. Otros quieren oír sus propias predicaciones al gusto del cliente. Como dice por ahí la escritura también, ¿no? Hay quienes les gusta andar escuchando que les endulcen el oído. Los desafíos que Dios va a permitir experimentar en nuestra vida son para enfrentar esos argumentos en nuestra razón, que muchas veces nos dicen, no podemos, no, es que no se puede, no puedo aquí, no puedo allá, no, espérame. Es que simplemente tienes que ir a rendirte al Señor, bogar mar adentro y decirle, Señor, aquí estoy. En tu palabra haré lo que tú me digas, pero háblame, Señor, ten misericordia, dime cómo quieres que resuelva las situaciones. Solamente es cuestión de querer enfrentar los desafíos y las adversidades o las tormentas que se levantan en nuestra vida agarrados de la mano de Dios. Señor, ayúdanos, ten misericordia de nosotros, enséñanos a hacer tu voluntad. Y esto es una realidad, hermanos, que hay adversidades, las hay. Hay personas difíciles también, en tu familia, en la congregación, en el trabajo, las hay, pero son adversidades. Tienes que verlas como una oportunidad de aprender a hacer lo bueno, de depender de Dios y decirle, Señor, ¿cómo trato a esta persona que está tan difícil? Parece una lija que me está ahí duro y duro y duro y duro. Señor, ayúdame. ¿Cómo lo hago?
Va a haber situaciones también que te van a desilusionar, situaciones que la gente va a hacer y te van a desilusionar, pero ahí es donde te tienes que agarrar de la mano de Dios y enfrentar esas situaciones. Va a haber adversidades de toda tormenta, pero necesitamos estar comprometidos con la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es una realidad, hermanos, de todo esto. Y debemos de bogar mar adentro. Pedro le pidió ayuda a Jesús cuando empezó a ver sus circunstancias y empezó a hundirse, pero Jesús no lo dejó, sino lo salvó. Salvó al hombre de poca fe, hermanos, que había dudado. Y estas palabras de Jesús a Pedro nos muestran que las normas de Cristo, fíjense bien, son más altas que las nuestras. Las normas de Él son altísimas. Por eso yo les decía apenas en un anuncio que subí al Facebook, ¿quieres hacer reír a Dios? Platícale tus planes. Y decía el texto bíblico de Jeremías, ¿no? Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz, de bien y no de mal, para darles lo que esperan. Los pensamientos de Dios son más altos, sus normas son más altas que las nuestras. Por eso Jesús no está contento con solamente que nosotros vivamos alá y se va. Jesús quiere que vayamos con Él, bogando más adentro hasta el final. ¿Cuántos dicen amén? Por eso lo digo a la iglesia, a las iglesias del Apocalipsis. Mas el que persevere hasta el fin, este será que salvo. Boguemos mar adentro, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios por esta enseñanza. Creo que ha sido de mucha edificación a nuestras vidas en este tiempo. Acompáñenme a orar. Señor, queremos darte las gracias en esta noche ya. Por tu palabra, Señor, que es viva y eficaz. Y que es más cortante que toda espada de dos filos. Y que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos. Y discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Señor, hoy nos has hablado claramente que qué importante es considerar que nuestra fe está siendo desafiada en todo tiempo por ti. Pero todo tiene un propósito, Señor, que maduremos en la fe, Señor, para que seamos nosotros maduros, seamos cabales de una mente más sana, Padre. Ayúdanos a enfrentar los desafíos en nuestra vida. Que nosotros lleguemos verdaderamente a rendirnos a tu palabra, así como Abraham enfrentó el desafío de darte a su hijo, así como la viuda enfrentó el desafío de darle de comer a Elías, y así como tu pueblo Israel enfrentó el desafío de ir y poseer la tierra de Canaán, Señor. Tú ya se la habías entregado y ellos tenían que aprender a poseerla, Padre. Tú estás formando nuestras vidas. Estás formando las áreas de nuestra vida, el carácter de tu Hijo Jesucristo en nosotros. Gracias, Señor. Gracias porque nos estás hablando que debemos de trabajar, Señor, por la comida que a vida eterna permanece. Gracias porque nos impartes tus habilidades, tus conocimientos. Nos hablas, Señor, sinceramente. Nos has dejado tu palabra ¿para qué? Para entender, Señor, que es inspirada por ti, que es útil para enseñar, para redarguir, para corregirnos, para instruirnos en toda justicia, con el único fin, Señor, de que seamos preparados enteramente para toda buena obra. Gracias, Señor. Te agradecemos esta noche, Padre. Toda esta palabra que tú has hablado a nuestro corazón, necesitamos conducirnos a lo más profundo, a tiempos de intimidad contigo, tiempos de disciplina, de estudio de la palabra, de oración, de alabanza, de adoración, en secreto contigo, Padre. Necesitamos nosotros verdaderamente en tu palabra, Señor, bogar mar adentro, comprometernos con ella. Esto es un desafío que estás hablando a nuestras vidas, que caminemos sobre las aguas, Señor, que sigamos viéndote a ti, no a nuestras circunstancias. Perdónanos, Señor, si en algún momento hemos visto nuestras circunstancias y ha salido queja de nuestro corazón. Perdónanos, hoy nos arrepentimos de todo corazón, Señor. Hoy queremos nosotros verdaderamente, Señor, hablar con autoridad y actuar con la autoridad de Dios en nuestras vidas. Al nosotros oír tu palabra, creerla y obedecerla.
Es un desafío, Señor, pero sabemos que agarrados de ti podemos pasar este desafío. Vamos a experimentar muchas situaciones difíciles, desilusiones, escasez, tribulación, angustia, Señor, pero debemos de bogar mar adentro. Gracias. Muchas gracias, Señor. Gracias porque nos haces saber que tus normas son más altas que las nuestras. Que tú tienes pensamientos de paz, de bien y no de mal para darnos lo que esperamos. Queremos decirte que te amamos y te bendecimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Señor. Muchas gracias. Pueden tomar su lugar un momento, ya casi terminamos. Bueno, vamos a tomar un tiempo para sembrar en la obra del Señor. Con acción de gracias, algo de lo mucho que el Señor nos ha dado. Vamos a leer una cita bíblica en Proverbios capítulo 3. Dice la palabra del Señor: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a agradecerle, ¿verdad?, por lo bueno, ¿verdad?, que es Dios y fiel, ¿verdad?, que Él ha tenido cuidado de cada uno de nosotros. Y vamos de lo que Dios nos ha dado, de lo que hemos recibido, también vamos a aportar para la obra, ¿verdad? Vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios. Padre Celestial, en esta noche, Padre, le damos gracias en el nombre de su Hijo Jesucristo. Le damos gracias por su cuidado que ha tenido con cada uno de nosotros. Le damos gracias por cada bendición que usted nos da, Señor, en nuestro trabajo, en nuestra familia, Señor. Gracias. Gracias porque usted es el que provee para todas nuestras necesidades, el que nos da el sustento, Señor, para sobrevivir. Gracias porque hasta el día de hoy, Señor, ha tenido cuidado de nosotros. Hasta estos momentos usted nos ha cuidado, nos ha guardado, Señor. Gracias. Gracias porque no nos ha dejado, no nos ha desamparado, Señor. Gracias porque usted es un Dios fiel. Que hasta estos momentos, Padre, nos ha guardado, nos ha dado, Señor, de su gracia. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias por todo lo que hemos recibido, Señor, aún sin pedirlo, aún sin merecerlo, Señor. Todo lo que recibimos es por su gracia, por su misericordia, Señor. Damos gracias en el nombre de